Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Nuevamente les traemos en esta oportunidad una noticia de último momento, de esas noticias que tienen que ver con novedades de la ciencia, que no son novedades menores y que puede que hayan pasado desapercibidas, como decíamos en nuestro anterior programa, levemente desapercibidas para el público general, pero que nos parece desde este programa, desde las historias y desde las aventuras que queremos contarles, que es de una relevancia inusitada. Ya hemos hecho programas muy relacionados con el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, y hemos abierto, en cualquier caso, la posibilidad de discutir sobre estos temas que son de una rigurosa actualidad, y sobre los que no sabemos en definitiva cuáles pueden llegar a ser los límites, si es que efectivamente pueda haberlos. Hace muy poquito, en una reunión anual europea sobre cirugía robótica, se dio a conocer un evento extraordinario, impresionante, yo diría casi sin precedentes tal y como se lo hizo, porque sí existían precedentes en otro sentido, pero naturalmente, ante el avance de los medios técnicos, ante el avance de las cuestiones científicas tan exponencial como venimos viendo a lo largo de todos estos años, evidentemente estas cuestiones no dejan de asombrarnos. ¿Qué fue lo que pasó en esta reunión tan impresionante? Se le dio a conocer a la comunidad científica que se había desarrollado una operación, una nefrectomía, de manera 100% remota. Pero no tan solo remota, a 8.000 kilómetros de distancia, desde Burdeos hasta una persona que se encontraba en un hospital en Pekín. Vamos a comenzar a contarles esta historia que realmente pareciera de ciencia ficción. Si lo hubiéramos tenido que contar hace 20 años, ustedes me hubieran dicho que se trataba de una novela de ficción, de algo que no podía ser cierto, de que no podía ocurrir en los hechos. Bueno, esto es ya real. Vamos a ver la primera foto para que ustedes vean de qué se trata la nefrectomía. Están viendo ustedes en pantalla un riñón con un tumor, y lo que se hace a través de la nefrectomía es extirpar ese tumor. Lo cierto es que la noticia nos cuenta que se logró realizar la primera nefrectomía parcial transcontinental del mundo. Un cirujano que se encontraba en Burdeos, el doctor Alberto Breda, realizó una telecirugía a más de 8.000 kilómetros, estando él en Burdeos y el paciente, insisto, en Pekín. Alberto Breda es jefe de urología oncológica y del equipo quirúrgico de trasplante renal de la Fundación Poibert, y operó con esta técnica tan innovadora, tan impresionante, a un paciente varón de 37 años que, como ven ustedes, padecía un tumor de riñón de 3,5 centímetros. De eso se trata la operación, de extirparle el tumor y de cerrar, pero a 8.000 kilómetros de distancia. ¿Qué dijo este médico en esta reunión tan impresionante? Se trata de un momento histórico que ha sido posible gracias a la colaboración internacional y que sirve además para ilustrar la diversidad que existe en la práctica de la medicina actual. Estamos hablando, dijo el galeno, de una intervención que es bastante pionera, puesto que la primera se había realizado en 2001 de la mano de Jack Mark Scott. En ese caso, en este antecedente, se operó desde Nueva York a Estrasburgo. Sin embargo, resalta que en aquella época no había buena conexión a Internet y por lo tanto la intervención fue bastante compleja y difícil. Ahora, nos dice este enorme médico, todas estas cuestiones, por supuesto que son mucho más fáciles, porque ha avanzado la ciencia, porque ha avanzado la tecnología y porque los eventos técnicos, los elementos y la capacitación también de los profesionales se ha conjugado para fraguar todo una posibilidad enorme, muy impresionante.
Vamos a ver la segunda foto mientras les cuento un poquito más de esta historia. Esa es la operación que se llevó adelante, pero por supuesto mientras la máquina intervenía en Pekín al paciente y el doctor se encontraba en Burdeos. Haciendo un repaso de cómo evolucionó esta técnica, que es mínimamente invasiva, como vemos, no se trata de cortar y abrir al paciente, son unas pequeñas incisiones. Breda menciona que hace tan solo 10 años existía una máquina que se llamaba Da Vinci. Sin embargo, a partir de 2020, cuando caducó la patente de esta máquina, otras tantas que estaban en el mercado comenzaron a entrar en auge, a poder ser utilizadas libremente. En este momento nos dice Breda que se puede contar con 8 plataformas robóticas de diferentes marcas, de diferentes casas comerciales, lo cual también abre la posibilidad de la competencia y del crecimiento. Breda echa la vista hacia atrás, nos dice el semanario Gaceta Médica, para recordar que en China, desde el año 2020 al 2022, se desarrolló una serie de sistemas robóticos muy similares al Da Vinci, con la incorporación de la posibilidad de hacer telecirugía. A raíz de esto, nos dice el doctor, empezamos a entablar conversaciones con el país para poder aplicar esta telecirugía a nuestra práctica diaria. En concreto, en febrero de este año, que fue cuando efectivamente se realizó esta cirugía, se reunieron en Orlando varias sociedades internacionales en un meeting de consenso en el que debatieron sobre cómo podían hacerlo posible. Después de 8 meses, pudimos hacer esta cirugía desde Burdeos a Pekín. En concreto, se indicó que se decantaron por desarrollar la intervención en China, específicamente por 2 motivos. El primero de ellos porque el hospital que efectivamente eligieron, el Hospital General PLA de Pekín, era un hospital de gran prestigio, y por otro lado, porque allí mismo, en China, ya se había desarrollado todo el sistema y todas las plataformas para poder recibir este tipo de operaciones. ¿Cuál era el problema o el vector más importante para desarrollar estas operaciones 100% de manera remota, 100% de manera virtual? Bueno, lo principal era que funcionara bien Internet. Y entonces tuvieron que asesorarse y contratar a las mejores empresas francesas y chinas que estaban o que de alguna manera proveyeron el soporte para que Internet no se cortara en ningún momento. Imagínense, es como si estuviéramos realizando una cuestión de manera remota y se nos corta Internet y obviamente el paciente se puede morir porque se está llevando adelante una operación. Lo cierto es que se logró de manera perfecta tener un sistema de Internet que en ningún momento tuviera ningún problema, ni con el corte, ni con los microcortes, como solemos sufrir a veces en las cuestiones domiciliarias, ni tampoco que pudiera ser fácilmente hackeado, porque esto también hubiera complicado la posibilidad de llevar adelante la operación. En definitiva, la operación pudo realizarse, la operación fue todo un éxito y ahora sabemos que existe la posibilidad de realizar operaciones de este calibre y a esta distancia. Vamos a ver de vuelta lo que significó esta operación, aunque sea en una foto, ¿no? Bueno, impresionante. La verdad que una imagen vale 1000 palabras. El impacto que tienen este tipo de cirugías es muy impresionante. Los beneficios son clarísimos. Los pacientes, en comparación a lo que puede ser el método tradicional, bueno, prácticamente no hay contraindicaciones. Se sostiene que se emplea cirugía robótica para este tipo de intervenciones con total seguridad. La ventaja para el paciente, en términos de tecnología, nos dice el doctor Breda, es absolutamente idéntica a la ventaja que puede tener un paciente operado a través de la robótica. Se saca a colación algunas cuestiones como la disminución del tiempo operatorio, del sangrado o del dolor, que son resultados que permiten que los pacientes se vayan a su casa en 24 48 horas, transformando esta operación que otrora hubiera sido
tremenda, impresionante, con un largo posoperatorio, muy doloroso, en algo ambulatorio. Muy impresionante, realmente muy impresionante. El mayor beneficio, nos dice finalmente el doctor Breda, es que se puede llegar a operar los pacientes de zonas rurales o de zonas remotas, que de otra forma no tendrían acceso a seguridad social o a sanidad. En este caso, nos dice, se podría poner una plataforma robótica en estas zonas rurales y que un cirujano, con su consola desde el Hospital Terciario en Madrid, por ejemplo, pudiera operar a un paciente en la sierra. Yo le doy, nos dice finalmente el doctor, una visión muy importante a este tipo de cirugías, sobre todo en el campo de la ayuda humanitaria. Impresionante, impresionante. Una persona, un médico formado, capacitado, con enorme talento, desde su hospital, desde el lugar donde trabaja todos los días, con su enorme capacitación, decide operar a otra persona que se encuentra a 8.000 kilómetros de distancia, en otro lugar totalmente distinto, el que por ahí ni siquiera conoce de manera personal al médico. Lo cierto es que, como medida de seguridad, también se había planteado en este tipo de operaciones el hecho de que al lado del paciente hubiera todo un equipo de cirugía preparado ante cualquier eventualidad. Naturalmente esto tenía que ser previsto y así fue previsto. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Bueno, vayamos a las conclusiones de esta noticia tan impresionante que pasó un poco desapercibida. ¿Qué podríamos decir como conclusión de esta enorme noticia que pudo haber quedado desplazada, como les decía en el programa pasado, por tantas otras noticias, por tantas otras novedades que nos vienen acuciando en los últimos tiempos? Estos tiempos de modernidad líquida en los que parece que todo se nos va de las manos, que nada tiene sustancia, que nada es lo suficientemente importante como para resolver cuestiones y como para dar preeminencia y que todos los demás puedan enterarse. Bombardeados por cientos de miles de canales de comunicación, muchas veces nos perdemos de noticias que son impresionantes. Mientras leía la noticia y pensaba traerles esta novedad y preparando el programa, escuchaba una pequeña entrevista que le habían hecho hace algunos días a Elon Musk, en la que le consultaban, entre otras cosas, si en un futuro no muy lejano, esos robots que ya está vendiendo Tesla en todo el mundo, en algún momento iban a tener la capacidad de poder recibir la conciencia de un ser humano, casi como si se pudiera transferir por un USB o quizá mismo por internet. Y él respondía sin hesitar que sí, que iba a ser posible y que en realidad no estábamos tan lejos de que eso pudiera ocurrir, naturalmente sin trazar un tiempo. Miren, cuando miraba las imágenes de esta operación y pensaba en las implicancias de un evento científico de tal calibre, de tal magnitud, me imaginaba que entonces la ciencia ya no tiene límites. Piensen ustedes que también a este tiempo, lo hemos hablado cuando hablamos del caso Henrietta Lacks, la posibilidad de que a través de las células del cáncer que parecen no morir, se pudiera encontrar quizá la vida infinita, pero si no eso, la posibilidad de recuperar tejidos y de renovar algunos de las partes del cuerpo, ¿no? Un riñón, el hígado, el vaso, etc. Algunos de los órganos fundamentales, incluso el mismo corazón. También ya hay científicamente utilizado la posibilidad de que se realice impresión 3D de algunos de estos órganos y que puedan ser colocados en el cuerpo con total funcionalidad. Hace poco les comentaba en algún otro programa que en China ya entraban en la fase
de investigación en humanos respecto de esta posibilidad de implantar dientes nuevos que nazcan como si fueran absolutamente nuevos, con raíces nuevas, etcétera, etcétera, y cuántas otras cosas podrán duplicarse desde ese punto de vista siguiendo el mismo paradigma. Pero esto de que nos puedan operar a 8.000, 10.000 kilómetros de distancia es impresionante, no me lo pueden negar. Y cuando entramos en este tipo de circunstancias, como nos decía el doctor Breda, pensar en que muchas veces los médicos no llegan a determinadas zonas, pero si no llegan ellos, quizá existe la posibilidad de que cuando se trata de operaciones o cuando se trata de otras cuestiones, el médico pueda estar allí, aunque no esté físicamente, ¿sí? Esta posibilidad que nos ha traído el mundo, sobre todo y especialmente después de la pandemia, de que gran parte de los trabajos se hacen remotos, casi todos. Bueno, el de los médicos también. Parece que salvar vidas también se va a transformar en una cuestión remota. Y entonces cada vez más, la ciencia parece no tener límites. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, ¿quién soy yo para decirlo? No puedo tener la capacidad de tal omnipotencia como para decir que esto es bueno o es malo. Sin duda, para la persona que fue operada con resultado positivo, es buenísimo, porque seguramente no podría haber visto a ese médico de manera presencial, no lo podría haber operado de manera presencial, y tuvo la posibilidad de ser operado, como vemos, sin riesgo, o prácticamente con un riesgo casi inexistente, con resultado positivo, sin dolor. A las 48 horas estaba en su casa, una operación que antes hubiera, como les decía, ocasionado un largo posoperatorio y un enorme dolor. La ciencia sigue creciendo de manera exponencial y lo único que espero, como cuando les conté y les hablé en aquel programa sobre inteligencia artificial, es que ese avance científico, ese avance tecnológico, ese avance técnico, ese avance y existencia de la inteligencia artificial algún día no nos considere prescindibles sobre la faz de la Tierra, porque le hayamos hecho tanto daño a la Tierra durante algunos periodos y procesos, que todos esos avances técnicos nos considere prescindibles a nosotros. En cualquier caso, será una cuestión del ser humano en mejorar su funcionabilidad, en mejorar sus valores y en mejorar su estancia en este planeta. Y en consonancia con todo lo que nos rodea. Y entonces de esa manera también aprendamos a valorar y a vivir utilizando, sirviéndonos de todos estos avances científicos, permitiendo que les lleguen a aquellos a los que nunca les habían llegado, con las posibilidades, si no iguales para todos, por lo menos lo más cercano a ellos. Les agradezco mucho que nuevamente nos acompañen. Estaremos, como siempre, intentando traer nuevas historias, noticias, novedades y todo cuanto nos parezca y que tenga que ver con el conocimiento, con ampliar nuestras barreras de temas, de discusiones, que ustedes tomen estos temas y que en algún punto puedan profundizarlos, que se interesen en cuestiones que son verdaderamente relevantes. Cualquiera de nosotros puede llegar a utilizar este tipo de operaciones con médicos que por ahí nunca pudiéramos haber soñado que nos operaran, pero que podrían hacerlo ahora de distancia. Como digo, les agradezco, los invito a que se suscriban al canal si es de vuestra apetencia los temas que tratamos. Seguiremos viajando, seguiremos trayendo aventuras y seguiremos especialmente trayendo temas para que ustedes puedan seguir luego debatiendo entre ustedes y en vuestras casas. Les agradezco mucho, los saludo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, hasta cualquier momento.